Saludos, bienvenido a un nuevo episodio de Lo Micro a lo Macro. Franklin Vaque, como siempre, está la compañía durante todo este trayecto, durante esta entrevista que tenemos para hoy, que usted no se puede perder. Les recordamos que el podcast de Lo Micro a lo Macro es una iniciativa para enseñar a hacer negocios y más para hacer negocios, para contar historias de negocios exitosos. Historias de negocios exitosos que han pasado por muchas situaciones, buenas, malas, regulares. Empresarios que han querido devolverse en el camino porque han tenido muchas dificultades y limitaciones. Otros que han tenido todos esos problemas y han salido a flote y han crecido y se han expandido. Y eso ha pasado en muchos sectores de la economía, incluyendo o fundamentalmente el sector comercio. Y hoy tenemos una entrevista, un episodio sumamente interesante que usted no se puede perder. Pero antes de empezar la entrevista formalmente, les recordamos que usted puede seguirnos y darle a la campanita en YouTube también a través de Lo Micro a lo Macro y en Instagram de Lo Micro a lo Macro, en TikTok, en Spotify y en la mayoría de las plataformas y redes sociales que opera de Lo Micro a lo Macro. También les recuerdo que este episodio y todos los episodios del podcast cuentan con el apoyo del Grupo Cometa, un grupo de empuje empresarial que tiene más de 50 años también en el mercado. Y les recuerdo que este podcast de Lo Micro a lo Macro pertenece al Grupo Cifras Consultores SRL. Pero vamos a trabajar, vamos al campo de trabajo. La entrevista de hoy es con un empresario que también tiene 50 años en el mercado. Y tiene 50 años en el mercado operando en Santo Domingo Oeste. Y hemos venido hasta acá, hasta su oficina y hasta sus almacenes, para que nos cuente la historia de las empresas El Primo. Estamos hablando con Teodoro Guzmán Adón. Hermano, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Gracias por abrirnos la puerta de este negocio para contar la historia de los 50 años de empresas El Primo. Y quiero empezar, Teodoro, que tú nos digas, si tu historia fuera una novela, ¿cuál sería el primer capítulo? Primero, buenas tardes para todos. Dos observaciones, Teodoro Adón Guzmán. Y Empresa El Primo cumple 28 años en este mes. Ahora Teodoro Adón como empresario sí cumple 50 años en el comercio, que comenzamos a los 9 años. Mi primer capítulo sería de emprendimiento, de decisión, de demostrar que se puede. Pero la novela mía comienza con mis padres. Recuerda que eran que tenían un colmadito en Capotillo. Ese primer capítulo yo participé, pero no hice el guión. Pero ahí participé con mi papá, porque nosotros teníamos, mi familia tiene un colmado familiar, y ahí todos los hermanos trabajamos desde muy pequeños. Uh-huh. Ok, entonces ese primer capítulo que tú dices, no hice el guión, pero estuve trabajando, tal vez como segundo, pero estuviste trabajando porque me dice que estás desde los 9 años en este tipo de negocio, en este tipo de empresas. ¿Qué hacías a los 9 años en el negocio? Yo tenía que tener el colmado de mi papá, pasando galletitas, pan, las mentas, las cosas que no estaban muy altas que yo podía alcanzar. Pero tenía que estar ahí el día entero. A veces mi papá llegaba a las 9 de la mañana y me encontraba viendo jugar bola o gomita y me daba una pela. Si yo tenía que estar ahí. Y yo viví todo ese tiempo dentro del negocio y nada más salí a estudiar. Por eso que no era que yo entraba a veces. Ok. Yo toda mi vida, hasta un año antes de casarme, siempre amanecí dentro del negocio. ¿Amanecías en el negocio? Dentro del negocio. A esa edad. Desde los 9 años hasta un año antes de casarme. Es decir, que vamos a pensar, y más que a pensar, a ratificar de que era una empresa familiar. Sí. Tal como dice que estaban todos los hermanos. Y todos empezaron temprano en el mismo negocio. Todos.
Es decir, ¿cuántos hermanos son ustedes? Varones somos 4. Ok. Tú sabes que el primero que comenzó fue Pablo, mi difunto hermano. Él comenzó alrededor de los 7 años. Y ya los otros hermanos me comenzaron un poquito más tarde. Porque hay uno que estuvo en el campo y vino ya como a los 12. Ok. Y el más pequeño era un poquito reacio a trabajar colmado. ¿Y ese se salió del negocio? No, él siempre trabajó, pero protestando, pero hoy en día tiene negocio. Tiene negocio y después que se graduó en la universidad, también volvió a trabajar colmado por agradecimiento, porque de ahí fue que se le pagó la universidad. Aunque vamos a contar toda la historia de los 28 años del primo y de los 50 suyo como empresario, pero ¿cómo se veía un negocio en la mente suya a los 9 años, a los 10 años, a los 11 años? ¿Cómo se veía con relación a cómo usted lo ve ahora? No, cuando uno tiene esa edad, uno era un muchacho. Si yo no administraba el negocio, recuerdo que había un primo de mi mamá que estaba autorizado hasta darme pela si yo no acataba. Pero yo sí, ya a los 15 años, ya asumía con sinceridad lo que era un negocio. Y recuerdo que cuando tenía 15 años, mi abuelo me propuso ponerme un negocio. Pero imagínate un muchacho menor de edad, cómo se hace cargo de un negocio. No, definitivamente, pero obviamente ahí nació tu espíritu empresarial. Sí. Siempre nosotros hemos tenido el deseo de echar para adelante. Casi en ningún momento hemos tenido una mentalidad de empleado, porque uno se crió siendo propietario, pero ese ímpetu lo heredamos a nuestros padres. Dijiste que era compatible, y más que compatible, combinabas el trabajo en el colmado con lo que era los estudios. Nunca dejaste los estudios. No, mi papá era así corrido con los estudios. Había que estudiar. Todos nos daban toda la oportunidad de ir a estudiar. Mi papá nos pagó un colegio privado a todos, 7 hermanos que somos. Sí, pero eso no era muy común, porque lo que nosotros tenemos como historia es que los colmaderos, casi en su mayoría, nunca estudiaron. Tienen el nivel de formación bajo. Mi papá sí, mi papá tenía un tercero de la primaria, pero escribía muy bien y era excelente en los números. Mi papá, yo recuerdo que cuando mi hermano estaba en octavo, nos juntaba todo y nos daba clases de matemáticas y de operaciones, multiplicación, división y sacarle pruebas. Pero mi papá siempre trató de que nosotros pudiéramos estudiar. Sí, desde el punto de vista de lo que es la expansión del negocio. Es decir, ¿cuándo podemos decir que el negocio comienza a expandirse aún con tu padre y posteriormente después que ustedes se independizan? ¿Cómo es ese proceso de cambio, de crecimiento y de expansión? Mira, lo primero es, cuando yo estaba todavía con mi papá, el negocio lo manejábamos familiar. Llegó un momento que yo arrendé el negocio a mi papá porque le estaba dando no le estaba dando los beneficios. Entonces yo se lo arrendé para garantizarle unos beneficios. Entonces, en ese arrendamiento... es decir, perdón, pasaste de trabajar con él a alquilarle el negocio. Arrendárselo, sí. Ok. Entonces, en ese momento fue algo muy arriesgado porque lo que yo le ofrecí necesitaba un 100% de austeridad en los gastos y en el manejo. Pero yo sabía que a futuro, yo siempre he confiado en mí, las cosas iban a cambiar. A eso se le unió a finales de los 80, hubo una pequeña inflación que favoreció mucho el negocio y pude desarrollar y capitalizar el propio negocio. Pero interesante esto, porque tú estás hablando de la crisis de Jorge Blanco. Fundamentalmente cuando hubo el aumento de los precios a nivel general, de los acuerdos con el fondo. ¿Te acuerdas? No, pero ya en el caso mío fue en el gobierno cuando entró el gobierno de Balaguer. Ah, bueno, a finales. A finales. Entonces estamos hablando de 1990, 80 y pico, 90. 90, 91. 89, 80 y pico, por ahí. Sí. Pero fíjate lo que tú dices. Cuando esas crisis, la mayoría de las empresas quebraron, fue una oportunidad para ustedes. Claro. Entonces, esa oportunidad, ¿cómo que ustedes la aprovechan? Porque dicen, bueno, me dio un aumento de precio, los aumentos de precio me dieron un mayor capital, pero también habían aumentos de costos. Sí, lo que pasa es que tú
yo tenía una buena relación con los suplidores, me informaban a veces cómo iban a moverse los precios y uno se preparaba. Al final, lo que el empresario tiene que entender, que yo aprendí en mi condición de economista, que tú no eres más rico y tienes más bienes. Si yo tengo una lata de aceite que costaba 100 pesos y después esa lata de aceite cuesta 200, yo tengo más dinero, pero tengo la misma lata de aceite. Entonces uno trató de capitalizar eso y de comprar y de irse capitalizando, no gastando ese margen de beneficio que uno tenía, para uno poderse capitalizar y no desaparecer. Porque en tiempo inflacionario, todo el que no se sabe manejar desaparece. Ah, no, definitivamente, pero ahí mismo, en esa misma línea, y es interesante lo que estás planteando, dice, bueno, tú tienes que tener austeridad, tú tienes que saber que tienes que controlar los gastos, y mucha gente ha quebrado porque no tiene control de los gastos y porque en bonanza, entonces lo que amplían son los gastos, ¿entiendes? Sin entender que ese tiempo puede cambiar, ¿cierto? En aquel tiempo la gente tendía mucho a comprar vehículos y a construir. Dos errores muy malos que cometían la gente antes. Un colmadito comenzaba, un empresario, y una vez quería hacer o un local o una casa. Sí. Entonces al final se quedaba sin casa, sin local y sin negocio. Sí. Porque las cosas se hacen a su debido tiempo. Pero ahora que tú dices eso, y vamos a hablar más tarde de lo que ha crecido y la expansión que ha tenido Empresas El Primo en los años que tiene de vigencia. Pero antes de eso, ¿cómo te sirvió la preparación académica que has obtenido y que obtuviste para la expansión del negocio y para la sostenibilidad del negocio? No, la preparación siempre es importante. Aparte que tú tienes un know-how en la práctica, los conocimientos, en mi caso como contador y economista, me ayudan mucho. Porque inclusive yo estudié contabilidad por conveniencia, pero no era mi carrera que me gustaba. Yo lo que me gustaba era la economía. Pero sabía que manejar los estados financieros, los datos contables, era importante para la empresa. Entonces, todo eso te ayuda a entender el funcionamiento de la economía, del negocio, el uso racional de los recursos. Todo eso realmente para mí fue muy, muy importante. Y por eso incluso parte de los conocimientos siempre trato de pasárselo a otros emprendedores para que no cometan errores que muchos hemos cometido, porque en este trayecto también uno ha cometido sus errores. ¿Cuáles son los principales errores que desde tu punto de vista tú has cometido durante todo este tiempo? Mira, lo primero es que a veces tú no te planificas para el crecimiento. Entonces uno a veces no toma en cuenta el mercado. Entonces eso a veces es un error. Pero el error más grande que yo cometí no es comercial. El error más grande mío fue que yo me dediqué 100% a asegurar cosas materiales para mis hijos. Quizás no les di el tiempo que ellos necesitaban, que a veces me lo reclaman. Pero sí, uno ha cometido errores en contratación, en tomar decisiones de empresariales, en compra mal hecha, errores normales. Quizás un préstamo que no debiste cogerlo en un momento determinado. Uno comete errores, pero realmente nadie aprende sin cometer errores. Pero dijiste algo, y me gusta esa última frase, nadie aprende sin cometer errores, pero dijiste algo, que uno de tus principales errores es dedicarle 100% del tiempo a hacer dinero, a construir empresas, a edificar negocios y descuidaste la atención a los hijos. Y ese reconocimiento y esa reflexión tuya tiene un valor importante y fundamental. Y oye lo que dices. Dices, mis hijos hoy me lo reclaman. ¿Qué es lo que ellos te reclaman en función de lo que tú has dicho? Mira, los muchachos no valoran tanto el hecho que tú le asegures cosas materiales que uno no tuvo. Y uno como padre lo que dice, esta necesidad o esta precariedad que yo pasé, no quiero que mis hijos la tengan. Entonces uno se esfuerza en producir para asegurar esas cosas materiales. Ellos dicen, no, yo quería que me dedicara más tiempo, que me lleven al parque, que me lleven a pasear, que jueguen pelota contigo. Lo que llaman ahora teóricamente tiempo de calidad. Sí. Pero realmente en ese momento uno está muy enfocado en asegurar esas cosas materiales
Y ellos tienen razón, porque ahora uno dice, concho, debí disfrutarlo mejor. ¿Cuáles valores tú destacas que tú has inculcado en el negocio y que has inculcado en tus hijos y que son los que te han permitido llegar hasta donde estás hoy? Mira, los valores básicos vienen de mi padre. Básicamente, el hecho de la honradez, de cumplir con la palabra empeñada, los compromisos. Yo soy un fiel trabajador de mi empresa. Si yo le dedico tiempo a mi empresa, ya no como antes, pero le dedico un tiempo con el corazón. Y yo he tratado de impregnarle ese sentimiento de compromiso, de dueño, de identidad que ellos deben de tener con la empresa, por el legado y por lo que representa, no por el dinero que nos pueda generar, sino por la cantidad de empleo que creamos, por los problemas sociales que podemos resolver en nuestro entorno y sobre todo porque podemos ayudar, como dice nuestra visión, a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano a través de productos de calidad al mejor precio que podamos en el mercado. Interesante esa reflexión que acabas de hacer sobre el tema de los valores y el compromiso y la entrega total. ¿Cómo valora tu liderazgo? Es como una autoevaluación. Tu liderazgo, el que has tenido dentro del negocio para fines de la expansión. Así como tú dices, bueno, yo he ejercido un liderazgo proactivo, propositivo, un liderazgo que ha sido un ejemplo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de la forma en que tú lideres, vas a tener respuesta de tus empleados. Sí. Yo siempre he tratado de, primero, ser una persona que yo me siento ser un educador. Un educador. Sí. ¿Por qué? Yo siempre trato de que las personas que estén a mi lado aprendan de lo poco que tengo, de lo poco que les puedo dar. Y eso lo hago con mis compañeros del comercio, lo hago con mis empleados y también lo hago con mis hijos. Yo trato siempre de que las personas que se rodeen, como me rodeen, aportarle algo a su mejoramiento de su vida. El colmado, tal como se conocía anteriormente y a los 9 años que tú empezaste, ha cambiado. Ha habido innovaciones. Antes no existían los delivery, ya existen los delivery. No existían la plataforma de compra, existen la plataforma de compra. ¿Cuáles innovaciones tú has hecho a través del tiempo para poder adaptarte al nuevo esquema? Mira, lo primero que nosotros hicimos, por allá por el año 2000, fue convertir los colmados en autoservicio. Si nosotros somos pioneros en el país en tener negocios de autoservicio donde el cliente puede ir y tomar su mercancía dentro del barrio. Existían negocios básicamente de chinos que tú podías ir a coger tu mercancía, pero estaban en calles principales o avenidas principales de un barrio. Ahora, dentro del barrio, creo que nosotros somos los pioneros en poner un autoservicio. Creo que fue el primer cambio que hicimos, adelantándonos a los tiempos. Hemos también utilizado, tenemos delivery, tenemos la plataforma, el WhatsApp, para poder comunicarnos con los clientes. Nosotros hemos tratado de adaptarnos a los cambios y a la tecnología, siempre tratando de mantener una estructura de costo lo más baja posible, porque nuestro público es de escasos recursos. Entonces no podemos perder de vista eso. La competencia, ¿cómo maneja la competencia que hay en los barrios? Porque yo he visto, por ejemplo, en San Carlos, hay lo que llaman las 5 esquinas, pero en esas 5 esquinas hay en cada esquina un colmado que están a menos de 100 metros, 50 metros. Y aquí en Santo Domingo Oeste, donde estás, también tú tienes un colmado en cualquier sitio. ¿Cómo maneja esa competencia para que eso no te afecte en las ventas? Lo primero que yo lo que tengo son minimarket o supermercados pequeños. Yo no manejo ya estructura de colmado, per se. Ok. Sí son minimarket, supermercados pequeños dentro del barrio. Y realmente mi competencia, básicamente, son las cadenas de supermercados y uno que otro supermercados independientes. Que eso sí,
han venido muy agresivos en mi zona, y ahora, en este año, hay varias cadenas de supermercados internacionales que han venido a trabajar el mismo nicho de mercado que yo tengo. Inclusive algunas de ellas enfocadas en lo que es Empresas del Primo, directamente. Es decir, que te buscan a ti como la competencia básica con la que hay que pelear. El referente soy yo, e incluso soy de lo que entiendo que parte de esa estructura se debe a algunos estudios que incluso que me han hecho a mi esquema de trabajo. Pero eso significa, digamos, una amenaza fuerte, ¿o no? Sí. Yo siempre digo que cuando entra alguien más, el pastel hay que distribuirlo, redistribuirlo. Y siempre va a ser una amenaza. Ahora, cuando tú haces lo que tienes que hacer, tú tienes un poquito menos de miedo. Si tú manejas tu buen servicio al cliente, tu política de relación calidad-precio que sea buena y una buena relación con tu capital humano y con tu parte social dentro de la comunidad, tú te puedes mantener en el mercado. Ahora no te puedes dormir. Tienes que estar despierto. ¿Pero qué piensas hacer para enfrentar esa amenaza latente que está cercana? No, nosotros estamos viendo a ver cómo aumentamos la tecnología en la empresa para manejar mejor informaciones. Estamos concientizando a los empleados, a nuestros recursos humanos, de la importancia del buen servicio al cliente, y tratamos también de dar un servicio más personalizado. Al estar dentro del barrio, debemos conocer la idiosincrasia de nuestros clientes, pero también llamarlo por su nombre y conocerlo, dónde viven, qué hacen, qué les gustan, porque al final el cliente valora mucho eso. Los proveedores de ustedes, ¿cuál es la dinámica con los proveedores grandes? No las grandes cadenas, los grandes almacenes que le suplen a ustedes. Es decir, ustedes han establecido también un mecanismo flexible, ágil, adecuado. Sí, yo establecí un concepto que se llama ganar, ganar, ganar. Antes solamente se hablaba de ganar, ganar. Explícame eso. Bueno, debo ganar yo como intermediario, debe ganar la empresa o el industrial o el distribuidor, y debe ganar el cliente. Okay. En ese esquema tenemos que ganar los tres. Entonces, un buen enfoque es. Claro, tenemos que ganar los tres. Entonces, yo trato de cumplir, porque el suplidor siempre te va a querer vender, porque tú le vas a garantizar un pago a tiempo. Y también hemos tratado de concientizarlo en actividades, en reuniones, de la importancia de tener buenos precios, porque nosotros damos un sector de pocos recursos. Entonces, mientras más barato yo me pueden vender, más barato yo puedo vender para adelante. Y la relación ha sido muy buena, porque hemos entrado en una buena comunicación, en visitas a las empresas para hacer interacción, comentar lo que tenemos y los planes de trabajo que tenemos. ¿Cuánto minimal que tienes actualmente? Mira, nosotros nos convertimos en una empresa familiar. Ahora mismo estamos manejando 26 supermercados. Más 26 supermercados. Sí. Inicialmente cuando yo comencé era yo solo, pero después se incorporaron mis hermanos. Hemos hecho una estructura de 29 supermercados, con los 3 de otro hermano un poco independientes, y 2 almacenes y 2 depósitos. ¿Cuántos empleados tienen toda esa estructura? 300 y algo. 300 y algo de empleados. ¿Y cómo tú manejas a esos empleados desde el punto de vista de que normalmente los empleados de los colmados o de los almacenes, como te dije, tienen un poco nivel de formación? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo gerencias? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, lo primero es que la gerencia es por localidad, por punto comercial. Pero aquí tenemos un departamento de recursos humanos que funciona con sus asistentes. Entonces eso nos permite hacer una buena relación. Hacemos reuniones constantemente con el personal, hacemos reuniones de evaluación, de incentivos, para que ellos se sientan motivados. Sabemos que este tipo de negocio no tiene un nivel académico alto, pero sí lo de oficina lo tienen. Son todos o estudiantes de término de universidad o ya son graduados. Excelente. Hay varias cosas. Hablamos ahorita de los errores y de algunos obstáculos que se te pudieron presentar en el camino. ¿Hubo algún momento de la historia del negocio en donde tú pensaste dejar esto?
No, honestamente no. Porque yo siempre he confiado en mí y en Papá Dios. Yo siempre he confiado en mí, siempre he apostado a mí, a mi familia. Es decir, si hay momentos que tú te decepcionas, no por el negocio per se, que por ejemplo a mí fue muy doloroso en el 2002, cuando Hipólito, un momento que esa inflación. 2003, 2004. Del 2002 al 4. Sí, más o menos. Ese periodo. Cuando uno tuvo que un día cerrar el negocio, en todos los negocios para poder cambiar precios, porque si no íbamos a desaparecer. Pero cuando tú le estás subiendo el precio a un ama de casa que gana salario mínimo, eso es un dinero que si no me lo ganaba desaparecía. Pero a mí me dolió mucho, me costó. Eso realmente Y hay momentos que tienes empleados que tú lo estimas, que tú le das todo el apoyo y te fallan. Eso duele. Duele. Es decir, los obstáculos que tú has tenido más y los errores y todo lo que tú pudieras decir nunca te llevaron a decir no voy a seguir más, voy a entregar esto. No, porque yo he tenido siempre una autoridad en el manejo. Si yo nunca he querido ser grande, sino asumir los compromisos que puedo cumplir. Bueno, pero ya tú eres grande, porque 29 minimarket y 300 empleados ya es una empresa grande. Yo no me siento grande. ¿No te sientes grande? Porque es lo que te digo. Yo manejo la cosa con mucha autoridad y quiero siempre tener los pies sobre la tierra. Sí, pero si tú haces una evaluación de todo este trayecto, tú has pasado de lo micro a lo macro. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces definitivamente... Definitivamente en 28 años con supermercado tú no puedes estar en el mismo lado. Tiene que haber crecido. Sí, tiene que haber crecido algo. Y en ese crecimiento yo le agradezco mucho a mi esposa. Porque en varias ocasiones teníamos los chelitos de comenzar a construir, apareció un negocio nuevo. Mi amor, mira, vamos a poner este negocio nuevo, que ahorita podemos hacer la casa más rápido, mientras mi ingreso entre. Y en varias oportunidades ya me dio esa oportunidad de comprar otro negocio nuevo en vez de empezar a construir. Interesante, porque los que hemos vivido en los barrios y sabemos la dinámica de los barrios tienen su cultura, y los barrios tienen su lenguaje, los barrios tienen su expresión, pero no está de más decir que los barrios se han ido complicando en términos de violencia, en términos de seguridad. ¿Cómo has manejado tú todo eso y has permanecido en el barrio? Mira, lo primero es que yo vengo de Capotillo. No, de Capotillo no. Cuando yo llegué a los 9 años, yo llegué a la Ciénaga. A la Ciénaga. Y para llegar a la Ciénaga tenía que cruzar por Cochupita. Entonces de ahí me voy a Capotillo. Que tú sabes todo barrio caliente. Todo barrio caliente. Entonces ahí había situaciones, pero el que es del barrio, que lo conoce, se mantiene. De Capotillo me fui a Los Alcarrizos. Y de Los Alcarrizos estoy aquí en Buenos Aires. Es decir, que son barrios realmente calientes porque por eso es que mi blanco de público es de escasos recursos. Porque la mayoría de la gente de escasos recursos, en sentido general, viven en la periferia. Pero no he tenido grandes eventos a nivel de delincuencia contra los negocios. Okay. Pequeños robos, situaciones, pero en sentido general no he tenido grandes situaciones. Sí, pero lo que yo te digo es, el ambiente de incertidumbre, por ejemplo, que se maneja, puede ser que a tu negocio en un momento determinado no hayan habido grandes cosas, pero existe una incertidumbre en términos de que puede pasar en cualquier momento. Y me imagino que tú tienes tu sistema de seguridad también. Claro, en los negocios hay cámaras que se manejan constantemente para monitorear. En alguna parte tú tienes tu seguridad, pero sobre todo también es algo que nosotros hemos podido lograr, es que el barrio también se identifique como empresa del primo. Es un buen punto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, el trabajo social. ¿Qué trabajo social haces? Cuando tú ayudas a una junta de vecinos, a un club deportivo, a una escuela, a una persona. En Navidad le hace una fiesta. Como quiera que tú ayudes. A una iglesia para campamentos de verano que dan cursos, que dan eso. En Navidad para hacer cena. Sí, hay muchas formas de ayudar a la sociedad. Pero sobre todo mi ayuda básica es llevarle un producto a la esquina al mejor precio del mercado. Sin duda, Empresa del Primo somos los que más barato vendemos del país entero. Ocurre normalmente, y esta pregunta te doy el derecho a no responderla si no quieres, normalmente ustedes son líderes en donde se mueven, en los barrios donde se mueven, y siempre están tentados a la política. ¿Ha habido alguien te ha tentado o te ha buscado para que sea candidato a algo en el barrio? Ellos te dicen,
Pero yo tuve una mala experiencia con mi hermano. O sea, que mi hermano fue diputado. Y a veces por estar metido en política descuidó su negocio y descuidó su salud. Y yo le he dicho a mi esposa que si me ve hablando de política a mí, que me amenace que me va a dejar. Porque yo realmente no me gusta ser político partidario, aunque como ser humano todo el mundo es político. Pero no me gusta ser político partidario. Yo sí soy un seguimiento de los procesos electorales desde el año 82, 78 estaba muy pequeño. Sí recuerdo los aviones para las elecciones, pero no me gusta la política realmente porque es difícil ser serio y ser político. ¿Es difícil ser serio? Y ser político. No combina eso. Es complicado. Porque a veces, aunque tú seas serio, tienes que dejar pasar cosas. Tienes que voltear la cara y hacerte el loco. Porque no te voy a decir que todos los políticos son sinvergüenza. No, pero es complicado. Es complicado. Y sobre todo, que tú no puedes pensar. Sí, hay dos gente en un partido que piensa por ti, o 30 en algunos partidos que piensan por todos los otros, y eso deciden todo lo que se va a hacer. Si tú no puedes pensar. Hay un par de preguntas, ya casi estamos al finalizar la interesante entrevista que me ha gustado mucho la entrevista. Siempre oí decir que la economía de los colmados era economía de delantal, que tú entrabas a un bolsillo y sacabas del otro bolsillo, y que también había mucho manejo de efectivo, pero también se hablaba de que había mucha evasión de impuestos. En todo este escenario, ¿cómo te ha ido a ti con impuestos internos? Y si no ha sido una retranca para que tú te desarrolles. Muy mal. Porque solamente Juan Hernández entendió claro lo que es el comercio detallista, y con los pocos márgenes que trabajamos. En la DGI quieren manejar todas las empresas con el mismo tamaño y con el mismo librito. Y honestamente, yo tengo un caso de una inspección que me hicieron y violándome todos mis derechos, me multaron y me condenaron en un monto que excede incluso la inversión global que yo tengo como empresa. Entonces, al final, tú quieres pagar tus impuestos, pero tienen que permitirte pagar los impuestos en base a tu ganancia, a la realidad. Porque a veces asumir que todos los ingresos de una empresa son ganancias, como que no tiene mucha lógica. Pero realmente es complicado. Y el comercio está más difícil porque cada día los costos, te sube la luz, te sube el alquiler, te suben los salarios, la TCS. Constantemente tú tienes aumento en los costos, y es más difícil hoy, pero mucho más difícil hoy mantenerse que hace 20 años. Y más difícil que hace 10. ¿Pero por qué? Porque te digo, ahora los costos te aumentan mucho y tus ingresos son muy acelerados. Ahora hay que ser suficientemente eficiente para poderse mantener en el mercado. Y te cuento, cuando yo comencé, yo marcaba un 5% de margen. ¿Y hoy? Bruto, pero yo tenía un 2.5% de costo. Hoy se ha triplicado o cuatriplicado ese margen mínimo de marca, pero al final yo todavía hoy no me gano el 2.5%. Porque de la inversión total. De la inversión total, porque tengo que ser demasiado eficiente. No, te lo estoy midiendo con respecto a la venta, no con respecto a la inversión. Ok. Con respecto a la venta. Pero es muy difícil ahora, porque yo digo, y tú también debes saberlo, que todo el mundo para mantenerse ahora tiene que ser extremadamente eficiente. Totalmente. Todo el mundo. Y productivo. Y con la apertura, tener una alta productividad. Con la apertura de los mercados, no es como antes, que tú traías un producto de China y lo ponías como tú quieras. Ahora hay 200 gente trayendo los mismos productos. Entonces hay que ser muy eficiente realmente para mantenerse. 28 años con Empresas del Primo, 50 años como empresario. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? ¿Y dónde ves las Empresas del Primo? Con honestidad. Yo me veo en 10 años como mis hijos quieran que yo lo apoye y lo ayude. Yo, al momento de cumplir los 50 años, hice una transición. Lo presenté a ellos, a los 3, unidos a un sobrino mío. Eran 4 para que lideren la empresa. En esta etapa yo lo que me toca es acompañarlo por un máximo de 2 años para que ellos encaminen la empresa hacia otro nivel. Ahora, ellos están enfocados en basarse en la tecnología y en la
dinámica que ha tenido la empresa hasta ahora para poder ir a otro nivel. Me puedo ver en Estados Unidos o en el interior de muchísimas partes. Así yo creo que en 10 años podemos estar. Es decir, que tú apostaste al relevo generacional. Sí, yo creo en eso, porque al final yo tengo que vivir. ¿Y te están dando los resultados? Sí, mis hijos son profesionales, tienen maestría, muy preparados, porque la maestría por sí no te da valores ni principios, pero que te da un nivel académico, pero son muy preparados y yo estoy apostando a que ellos puedan liderar la empresa y llevarla a otro nivel. Si tú fueras a describir en 3 palabras tu filosofía de éxito en Empresas del Primo, ¿cuáles serían esas 3 palabras concretas? Trabajo, perseverancia y disciplina. Trabajo, perseverancia y disciplina. Eso es lo que has hecho. Sí. Y ya para finalizar, 2 preguntas ya para finalizar. La primera, supone que tú estás frente a un grupo de jóvenes que quieren emprender. Empresas el primo, o empresas el tío, o empresa el cuñado, o empresa el padre, cualquier tipo de empresa. ¿Qué tú le dirías que tienen que hacer para no fracasar? Mira, los emprendedores tienen que soñar, porque son soñadores. Ahora tienen que tener los pies sobre la tierra. Es lo primero. Como economista hay una pregunta que uno siempre debe saberla contestar. El emprendedor que la pueda contestar no va a fracasar. ¿Y cuál es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Por lo menos en esas 5. Si tú sabes dónde, para quién, qué tú quieres emprender, si tienes los recursos, si tienes el nicho de mercado, si tienes el talento, si tienes el talento, si tienes los equipos, si tienes el tiempo, si tú ubicado donde tú estás, entonces tú no vas a fracasar. Lo que pasa es que muchos emprendedores nada más tienen la idea y a veces quieren emprender algo que les cuesta 10 pesos, emprenderlo mínimamente, y ellos no tienen ni uno. Interesante. En otros países, cuando tú tienes una buena idea, hay quien te la financia. Aquel que tiene idea, nadie le da un chele. El que no tiene experiencia, nadie le da un chele. El que no tiene un historial bancario, no te prestan. Entonces aquí para emprender es muy difícil, porque no hay un apoyo para el emprendimiento, que no hay apoyo. Pero que te digo, tienen que tener los pies sobre la tierra, tienen que estar claros. Y sobre todo, hay algo que yo siempre he insistido en la persona: para ser exitoso o ser un emprendedor, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Cuál sería ese precio que hay que pagar? El sacrificio que hay que hacer. Y eso contradice mucho, Teodoro, con que los muchachos ahora quieren todo rápido y mucho, y con poco esfuerzo. Don Pepín decía que cuando la persona de éxito se levantan primero que todos los otros. Y cuando los otros están yéndose a acostar, ellos siguen despiertos. Yo creo que la juventud, en cierto, no está equivocado, porque no hay trabajar mucho en cantidad de horas de trabajo, pero sí trabajar mucho en cantidad de eficiencia y productividad. Excelente. Pero hay que dedicarse a hacer el esfuerzo. A veces queremos hacer todas cosas por internet o por las redes. No, a veces hay que ir al campo para entender cómo funcionan las cosas y ver por dónde que se le entra el agua al coco, como se dice. Finalmente, Teodoro Adón Guzmán, la pregunta del millón. ¿Qué significa realmente pasar de lo micro a lo macro en los negocios? Es un proceso. Un proceso. Es un proceso. Primero, tú naces, después gateas y después caminas. Es un proceso. Lo que hay que llevarlo al paso a paso, e ir creciendo. Muchas personas lo quieren hacer muy rápido, entonces pueden fracasar. Y otros no crecen porque también tienen mucho miedo a fracasar y no dan el paso. Pero lo que hay que tomar medidas seguras y planificar. Por ejemplo, Empresas del Primo siempre han tenido planes estratégicos de 3 años, de 5, para ir adecuándose, porque al final no es que tú seas grande, que tú hagas algo que se pueda mantener en el tiempo y que tú te puedas sentir orgulloso. Teodoro Adón Guzmán,
Definitivamente, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que a mí me ha encantado, porque no solamente la vida de un emprendedor, sino la vida de un emprendedor en este tipo de negocio, que no es tan fácil. Es decir, la cantidad de horas que ustedes tienen que dedicarle a estas empresas no es fácil, y eso implica hay que valorarlo en su justa dimensión, porque tú dijiste algo y lo repetiste varias veces. Tú estás en una comunidad, tú trabajas o le das servicio, le vendes bienes y servicios a amas de casa, a madres solteras, a familias pobres. Entonces todo eso yo creo que hay que darle una valoración más allá de la ganancia que tú puedas tener en el negocio. Sí, al final el dinero, nadie trabaja que no sea por dinero, sí, porque tú tienes que mantener tu familia, tienes que crecer como empresa, tú tienes que crecer, pero esto no es una cuestión de velocidad, de llegar rápido, sí, es de ser consistente y tratar de que tanto tus empleados como la comunidad que tú le sirves también participen. Definitivamente. Sí. Gracias, Teodoro, y a ustedes. Gracias por haber estado en este 12 episodios de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como siempre, les ha hecho compañía. Y recuérdense seguirnos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify. Y prontamente vamos a salir con este episodio que usted no se puede perder. Gracias también al Grupo Cometa por su apoyo y colaboración permanente para la existencia y salida de este programa.